a la fonoaudióloga Sandy Mesa. Ella nos va a acompañar con la ponencia que se titula Programa para prevenir el tinnitus en maestros de instituciones educativas de Medellín. La profesora Sandy nos acompaña de la Fundación ay, se me perdió, pasó, de la Fundación Universitaria María Cano, y ella es Ella es fonoaudióloga de la Universidad de Sucre, especialista en audiología de la Corporación Universitaria Iberoamericana, es maestrante en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana y coordinadora del programa de especialización en audiología de la Fundación Universitaria María Cano. Entonces, profe Sandy, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias, Oswald. Bueno, les voy a compartir mi pantalla, me confirman cuando la vean. Perfecto, le estamos viendo. Listo. Bueno, voy a explicarles un poquito de dónde surge este programa. Efectivamente, como lo dijo el profe Oswald, este programa viene de un realizado por un grupo investigador encabezado por la directora del programa de fonoaudiología de la María Cano, Belkis Torres, la profesora María Tatiana Ramírez, fonoaudióloga, doctoranda en educación, la fonoaudióloga Natalia Hernández, también docente investigadora, pero que en este momento está desempeñándose como coordinadora académica de la institución. Em, programa surge, como el doctor Juan Carlos lo decía anteriormente en la mañana en su ponencia acerca del tinnitus, eh, empieza a surgir de un problema a nivel mundial y es el tinnitus y es el acúfeno. El acúfeno, según cifras, aproximadamente se estima que afecta al 2% de la población mundial, que además es un síntoma frecuente en pacientes con pérdida auditiva. Sin embargo, existe un grupo un poquito más complicado que no presenta pérdidas auditivas, pero que sí presenta el tinnitus y que es quizás el grupo más difícil de tratar. Sin embargo, en cada caso en específico se hace relevante identificar el origen del tinnitus para determinar acciones a seguir. Entonces, em, hablan acerca de una prevalencia mundial entre el 10 y el 17% de la población eh, adulta que lo padece. Espérame, y yo oculto por aquí. Ay. Este programa surge de un proyecto, el proyecto Eficacia del Sistema de Estimulación Neuroauditiva SENA en pacientes con acúfeno de la ciudad de Medellín. Este proyecto se realizó en el año 2019. Del proyecto surge el programa que en el 2020 se implementó en profesores del programa de fonoaudiología y del programa de psicología de la María Cano. En el 2021 se implementó a los agentes educativos de la corporación Creando Futuro, y este año 2022 el programa se está implementando en instituciones educativas, en docentes de instituciones educativas de Medellín. Básicamente el programa surge por acciones de prevención. Hola, ¿puedo seguir? Hola. Ahí te escuchamos. Ah, ok. Las acciones, surge de acciones de prevención en la aparición del tinnitus en el adulto. Entonces, eso es como la línea de tiempo de donde surge el programa. Sin embargo, del proyecto surgieron algunas nociones y algunos hallazgos sumamente importantes para el inicio de este programa, y es que uno de los principales hallazgos, bueno, tomando en cuenta que tuvimos un paciente experimental y un paciente control, al cual se le aplicó el sistema o
la neuroestimulación neuroaditiva del programa Sena System, y se logró obtener un cambio en presentación del tinnitus del paciente experimental, quien recibió la estimulación 3 meses después, mostrando hallazgos 3 meses después en los acúfenos. Sin embargo, el paciente dice que ya no lo percibe, por el oído derecho, y que del oído izquierdo, que antes identificaba en la frecuencia de 20.000 hercios en la acufenometría, pues ya no lo registra en esa gama frecuencial, sino que lo registra en 16.000 hercios. El paciente control no manifiesta cambio alguno preintervención y posintervención. Entonces, en nuestros pacientes, a los cuales, al paciente control y al paciente experimental, lo que se miró con la aplicación del Sena Assistant es que influenció la actividad coclear, pero a nivel de vía auditiva no se apresaron cambios sistemáticos. Fueron cambios muy pequeños, fueron cambios que distaban de ser pues, diferentes entre el paciente control y el paciente experimental, y que a futuro se podría diseñar una investigación con una muestra más amplia, porque pues los cambios no se pueden evidenciar solamente en un paciente control. Aparte, este proceso fue como en plena pandemia, entonces hubo muchas dificultades para que de manera presencial se hicieran estas actividades con los docentes o con cualquier paciente que tuviera acúfenos. Bueno, entonces el programa como tal, el programa de prevención para la salud auditiva de los docentes, surge de la necesidad de diseñar acciones de prevención para la salud auditiva, surge de la necesidad de incorporar aspectos de prevención del tinnitus para evitar la generación de esta enfermedad o de esta sintomatología, aparte de concientizar frente al impacto de la exposición a ruido, a música, uso de audífonos, amplificadores, en la fatiga auditiva persistente, aparte pues que se debe aportar a las condiciones de salud auditiva de la población en instituciones educativas que por las condiciones de virtualidad que se generaron en ese momento, pues han estado expuestos a este tipo de factor de riesgo del tinnitus. Entonces, el objetivo del programa es favorecer la descripción de las acciones de protección auditiva, generando actividades y apoyos desde la prevención que les faciliten el desarrollo de los procesos de cuidado del oído en sus contextos laboral y personal. Los objetivos específicos es dar a conocer la enfermedad otológica del tinnitus mediante cápsulas de video dirigidas a las agentes educativas de la Corporación Creando Futuro, de los docentes de psicología y de fonoaudiología, caracterizar el nivel del tinnitus que presentan cada una de esos profesores y presentar las acciones de prevención propuestas para esta enfermedad, pues, del tinnitus. Entonces, el procedimiento metodológico del programa se constituye en 4 sesiones. La primera sesión es la sesión de sensibilización, la segunda es asincrónica. Los agentes, los profesores ven unos videos y llenan el cuestionario. Es un cuestionario autorreportado que aparte de tener aspectos relevantes como antecedentes, también está el handicap inventory. La sesión 3 es la presentación, ya es presencial también, es la presentación de los resultados del cuestionario y la resolución de preguntas que tengan después de haber visto los videos informativos. La sesión 4 son actividades de prevención del tinnitus y se envía por correo electrónico un folleto o se entrega de manera presencial. Esas son las 4 etapas o las 4 fases del programa de prevención del tinnitus. Entonces, en la sesión 1, en el 2020 y el 2021, que fueron los docentes de María Cano y la Fundación Creando y la Corporación Creando Futuro, se hizo de manera virtual. Este año 2022 se está haciendo directamente en los colegios de manera presencial. Básicamente en esta sesión lo que se hace es la presentación del proyecto, la presentación del programa de salud auditiva y
de todo el cronograma y las etapas a desarrollar. Se indaga un poquito y se especifican las etapas que se van a realizar a partir de ese momento. Se sensibiliza a los docentes acerca pues de lo que es el tinnitus y demás. La sesión número 2 ya es asincrónica. A ellos en la primera sesión se les pide el correo electrónico, se les envía y se les hace la presentación del micrositio y de dónde van a ver los videos explicando todo lo que necesitan saber pues de lo del tinnitus. Se les presenta el cuestionario autorreportado y el tinnitus handicap inventory, y se les envía pues el link a través del correo electrónico. Entonces, ¿qué ven ellos en esos videos? En esos videos que son informativos, son cápsulas informativas. El primer video es de anatomofisiología del oído, el segundo video es más de patologías del oído, el tercer video ya habla propiamente del tinnitus y el cuarto video pues ya hablan de los tips para la prevención del tinnitus. Entonces, esos son los videos que ven los docentes durante la segunda sesión y ellos tienen que entrar al link y responder el cuestionario autorreportado y el, el test Handicap Inventory. Entonces, en la tercera sesión, que se hace una semana de descanso para poder nosotros organizar toda la información de lo que obtuvimos en los cuestionarios, entonces se hace una presentación previa y se organiza los resultados, primero de acuerdo al nivel de severidad que ellos exponen dentro del cuestionario. Básicamente la estructura de esa organización de la entrega de resultados es que primero se organizan los datos generales de los participantes, luego se hace una organización de la información de los antecedentes auditivos relevantes y luego el resultado propiamente del handicap inventory. Entonces, se les dice en qué severidad se encuentra cada uno de ellos. También los datos se organizan de la siguiente manera para que podamos tener como toda la información en nuestra base de datos y que sea más organizado llevarlo, pues lo hacemos desde el Excel porque el cuestionario se hace en Forms y nos da la oportunidad de organizar los resultados de manera individual y de manera grupal. También se le presentan los resultados y se les explica los niveles de severidad del handicap. Inicialmente, la idea es desde el principio o desde la sesión uno se les explica también qué es el test, de qué se trata el test y básicamente qué es lo que evalúa el test. Entonces, se les explica inicialmente como el objetivo del handicap, que básicamente es nuestro instrumento de estrella en todo este proceso y es el que nos va a permitir generar el nivel de severidad que ellos reportan desde su perspectiva. Entonces, básicamente el objetivo del handicap se les explica en el resultado del cuestionario y se les indica cuáles son esos niveles de severidad y cuáles llegaron y a cuáles llegaron cada uno de ellos. Entonces, en la sesión 4 las actividades propiamente de prevención del tinnitus y envío del folleto, se les hace una introducción de lo que ya vieron en los videos y se les explica de manera detallada lo que es en sí el tinnitus y el origen, pues, del tinnitus y posteriormente se dan unos tips y unas actividades de prevención del tinnitus. Dentro de esas actividades están básicamente el uso adecuado de los objetos de limpieza, lo que debemos y no debemos hacer. Empezamos como a generar una serie de actividades de prevención que van dentro del programa o de esta sesión 4.
Entonces, nuestra población en los años 2020 y 2021 fueron los docentes de fonoaudiología y psicología de la María Cano y los agentes educativos de la Corporación Creando Futuro. Los docentes fueron 11 profesores entre psicología y fonoaudiología, y los agentes educativos fueron 20 agentes educativos a los que se les implementó el programa. Actualmente estamos con instituciones educativas de Medellín, pero pues todavía no tenemos los resultados de la implementación del programa en estas instituciones del año 2022. Entonces, los resultados de los docentes de fonoaudiología y psicología de la Fundación Universitaria María Cano, encontramos que para el resultado del handicap, el 9% indica que esa condición de tinnitus está presente siempre. El 36% en algunas ocasiones, el 55% nunca lo ha presentado, el 60% de las personas con tinnitus lo reportaron muy leve o en un grado muy leve, es decir, que es percibido en un ambiente silencioso y que casi no perturba. El 40% restante se ubica en el grado 2, que es leve, es decir, que es enmascarable por el ruido ambiente. Y en los resultados de los antecedentes o del cuestionario autorreportado, encontramos que el 27.7% presenta antecedentes de problemas auditivos sin relación directa con una pérdida auditiva. El 9% de la población estudiada que reportó exposición continua a ruidos intensos sin protección auditiva. El 45% de la población indicó que presenta estados de estrés y de ansiedad. Em, entonces, los resultados de los agentes educativos de la corporación Creando Futuro de la ciudad de Medellín, encontramos que en el handicap, el 35% de los agentes no presentan tinnitus, el 50% de los evaluados calificó su tinnitus como leve, es decir, solo percibido en ambiente silencioso y fácilmente mascarable. En cuanto a los antecedentes del cuestionario o los resultados del cuestionario, el 5% presenta un antecedente de problema auditivo sin relación directa con una pérdida auditiva. El 20% de la población reportó que exposición continua a ruidos intensos sin protección auditiva, y el 45% de la población indicó que presenta estados de estrés y de ansiedad. Si notamos, este estado de estrés y de ansiedad es, está relacionado en ambos docentes, es decir, que puede estar muy ligado a aquellos que presentaron el tinnitus. Entonces, las conclusiones del programa o de la implementación de las actividades del programa, em, que nosotros hemos podido diferenciar o determinar, es que el Tinnitus Handicap Inventory puede ser utilizado para calificar la severidad del tinnitus, que en este producto de innovación se reportó dentro del cuestionario. Para cada caso en específico, el tinnitus debe ser evaluado y determinar el nivel de compromiso o no del órgano de la audición. Cuando se percibe un tinnitus, se debe consultar para realizar los exámenes auditivos pertinentes, y que la audiometría de alta frecuencia debe ser incluida en la valoración de pacientes con tinnitus. Con respecto a la identificación del tinnitus, se puede concluir que el tinnitus se puede presentar no solo como un síntoma de la hipoacusia, sino que también se relaciona con otras enfermedades no relacionadas con el oído, como pues lo comentaba el doctor Juan Carlos en la mañana. Quienes padecen tinnitus han aprendido a convivir con él o a manejarlo dentro de su vida cotidiana, lo cual refieren un grado de severidad muy leve. Al momento de sentir el tinnitus, es recomendable poner sonidos alternos en el ambiente para distraer el cerebro y que no se concentre tanto pues en el acúfeno. Al respecto de las estrategias para la prevención del tinnitus, se pudo concluir que es básico evitar la exposición a ruidos de alta intensidad para prevenir la presencia de fatiga auditiva, de posibles desarrollos de hipoacusias que puedan acompañarse pues de tinnitus. Se debe utilizar protectores auditivos si se está expuesto a ruidos
de actividades extralaborales, procurar descansar adecuadamente con un sueño reparador después de las jornadas de actividades diarias para que el organismo pueda recuperarse. Entonces, como recomendación del programa, pues básicamente se recomienda llevar este producto a otros contextos organizacionales en los cuales se puedan identificar los elementos del cuidado del oído y así prevenir la presencia de enfermedades otológicas, entre ellas el tinnitus, integrándolo a programas de salud ocupacional. Se sugiere implementar como proyecto de aula en el cual dentro de las asignaturas de audiología, de los programas de fonoaudiología, de la María Cano y de los demás programas a nivel nacional, se promuevan ejercicios de prevención a la comunidad y se impacta a las organizaciones en la salud auditiva pues, de nuestra ciudad, que es la ciudad de Medellín, y se aconseja hacer extensivo este programa a las familias de los profesores participantes del estudio para que puedan replicar las actividades realizadas y generar un mayor impacto en la población. No sé si hay alguna pregunta. Esa fue la presentación del Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hola, Sandy. Soy Sandra Bonolis. ¿Cómo estás? Hola Sandra, bien, ¿y tú? Bien, gracias. Así haciendo referencia a lo que tú comentabas en tu presentación, que estuvo maravillosa, muchas gracias. En Gracias. estos días tuve la oportunidad de ir a 3 colegios a hacer unas actividades con los profes. Oiga, impresionante la forma en que, por ejemplo, cuando los niños están en descanso, tuve la oportunidad de hacer unas mediciones y o sea, el ruido, hay momentos que llega a 95 decibeles, ¿sí? Y contando que uno de los colegios era relativamente campestre, pues, entonces tenía bastanticos espacios abiertos. En ese, por ejemplo, fue donde hubo menos nivel de intensidad, pero en los que son cerrados, que son como el común denominador de los colegios que están como en la propia ciudad, es impresionante. Entonces, yo les daba como esa recomendación a los profes, yo, al menos los que están en el patio cuidando a los niños en el momento, o sea, deberían usar la protección auditiva en ese momento, ¿sí? Y muchos precisamente decían eso, que estaban presentando muchos tinnitus cuando llegaban a la casa después de estar como en la jornada laboral completa, que cuando era media jornada, pues no era mucho, pero cuando llegaban a la jornada laboral de jornada completa, que llegaban con mucha fatiga. Y claro, con esa intensidad, a pesar que son periodos cortos, de todos modos, sí se incrementa muchísimo la presión sonora, pues cuando están en el momento de descanso. Entonces, uy, ese estudio es súper bueno. Felicitaciones, muy chévere. Sí, muchas gracias, Sandra. Sí, efectivamente, la idea del programa es que se pueda replicar, que es un programa que está diseñado para eso, para prevenir, y básicamente la idea es que podamos minimizar lo máximo que se puedan los riesgos que tienen los profesores hoy día, sobre todo los de educación primaria. Oswald, no sé si hay alguna otra pregunta. Por ahora no tenemos algunas preguntas aquí en el chat, pero sí queríamos saber qué tan importante es la prevención de tinnitus precisamente en trabajadores, en docentes, no sé si de colegios como también universitarios. ¿Qué está? ¿Qué, perdón? ¿Qué tan importante es la prevención del tinnitus o estos programas de promoción y prevención del tinnitus en docentes tanto de educación secundaria como universitarios? Bueno, si me lo preguntas a mí, que soy docente universitaria, créeme que obviamente el nivel de ruido que se ve en nuestras aulas no es igual, pero nosotros tenemos, aparte del trabajo de aula, tenemos mucho trabajo con
con actividades virtuales. Entonces, desde la pandemia hacia acá se han generado actividades mucho más de exposición y de uso de excesivo de cierta tecnología. Que a nosotros no estábamos acostumbrados a utilizarlo y que si bien ahorita estamos teniendo descanso de ese tipo de tecnologías, yo creo que es un diario vivir de los docentes universitarios y sobre todo con el aumento de programas modalidad virtual. Entonces, la prevención del tinnitus no es solo para unas cuantas o unos cuantos docentes o que solamente sea para primaria y preescolar, también los docentes de universidades, y si vieron en los resultados comparativos tanto de los profesores de psicología y de fonoaudiología con respecto a los agentes educativos. Ambos tenían el mismo nivel de estrés, ambos aparecían tinnitus posterior a la jornada laboral, entonces creo que no está de más hacer la prevención. Estos programas se pueden extrapolar para otros tipos de poblaciones, de pronto que están afectadas o en riesgo de padecer tinnitus. Sí, claro. Igual el programa está diseñado para docentes, pero se puede realizar a cualquier población que esté expuesta a ese tipo de factor de riesgo. Perfecto, profesor Andy, muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por esa importante ponencia que nos acaba de mostrar el día de hoy.